¿Qué pasaría si te dijera que uno de cada 3 dueños de camionetas terminó perdiendo miles de dólares en vehículos que parecían indestructibles, hasta que empezaron a desmoronarse? Hoy vamos a exponer 20 camionetas que se veían rudas en el concesionario, pero que en silencio vaciaron billeteras, cuentas bancarias y toneladas de paciencia. Antes de comprar tu próxima camioneta, mira esto, porque una sola mala elección podría costarte años de reparaciones y arrepentimiento. Empezaremos con un modelo tan icónico que nadie creía que pudiera fallar, hasta que empezó a comerse a sí mismo desde adentro. Número 20. Ford F-150. Parecía imparable. La realeza de las camionetas en Estados Unidos, renacida para la era moderna. A mediados de los 2000, la nueva F-150 de Ford prometía comodidad de lujo con la rudeza del trabajo pesado, coronada por su nuevo motor Triton Fintu, 8 de 5.4 litros. En papel, era el equilibrio perfecto entre refinamiento y potencia. En la realidad, ese motor se convirtió en una bomba de tiempo escondida bajo un capó reluciente. Las bujías de 2 piezas se fusionaban con las culatas, rompiéndose como vidrio frágil al intentar retirarlas. Lo que debía ser una simple afinación se convertía en una cirugía a corazón abierto. Y luego llegó el sonido de la muerte. No venía de los parlantes ni de tornillos sueltos, sino del fondo de la cadena de distribución, donde los fasores del árbol de levas perdían presión de aceite y comenzaban a sonar como un diésel viejo. Ignorarlo significaba arriesgar una falla catastrófica en la sincronización. Los mecánicos aprendieron a temer ese ruido, los dueños a temer escucharlo. Incluso los boletines técnicos de Ford parecían expedientes médicos de un paciente en terapia intensiva. Trágico, en verdad, una camioneta construida para cargar sueños, que terminó cargando facturas de reparación. El cuerpo de la F-150 era fuerte, su alma legendaria, pero ese motor Triton le enseñó a millones una verdad brutal. Hasta los reyes pueden oxidarse desde adentro. La siguiente parecía perfecta en papel, hasta que el motor decidió que ahorrar combustible significaba autodestruirse. Número 19. Chevrolet Silverado 1500. Se suponía que sería el caballo de batalla del pueblo, suave, silenciosa y a prueba de todo. Pero cuando los ingenieros de GM introdujeron el Active Fuel Management a finales de los 2000, sin querer, crearon uno de los motores que más aceite consumen en la historia. La idea sonaba genial: apagar 4 cilindros al conducir para ahorrar combustible. En la práctica, los dueños vieron cómo esos mismos cilindros devoraban aceite más rápido que un adolescente con comida chatarra. Los anillos se llenaban de carbón, las bujías se ensuciaban y las botellas de aceite se volvieron parte del equipo básico en la guantera. Después, los taqués hidráulicos empezaron a caer como moscas. Un golpeteo en frío por aquí, una luz de check engine por allá, hasta que la camioneta sonaba como una máquina de palomitas bajo el capó. Las fallas del sistema AFM dejaban cilindros muertos y cuentas de reparación que hacían que un auto nuevo pareciera barato. La solución de GM: boletines, parches y cambios de fluido que parecían más actos de fe que soluciones reales. Incluso llegaron las demandas colectivas, confirmando lo que los mecánicos ya sabían: estos motores se destruían lentamente a sí mismos. Y justo cuando los dueños de Silverado pensaban que la pesadilla había terminado, la transmisión de 8 velocidades se unió a la fiesta con su famosa vibración tipo Rumble Strip. Los viajes por autopista se convirtieron en sesiones de terapia vibratoria. ¿El resultado? Una gran camioneta sepultada bajo sus propios experimentos de ingeniería. Si eso te pareció malo, espera a escuchar la que literalmente hace tic antes de morir. Número 18. Ram 1500. Es ese tipo de desilusión que empieza con un susurro, un golpecito leve en el motor que los dueños esperaban que fuera inofensivo, pero bajo ese icónico emblema EMI se escondía una bomba de tiempo con cuenta regresiva. El sistema Multi-Displacement, MDS, de Ram prometía potencia de V8 con la eficiencia de un V6, desactivando cilindros para ahorrar combustible. En la práctica, les regaló a miles de conductores el temido Hemi-Tic, ese molesto golpeteo que solo anunciaba problemas graves. Los taqués colapsables dentro del MDS se trababan, devoraban el árbol de levas y esparcían fragmentos metálicos como metralla por todo el sistema de aceite.
Al principio, los concesionarios lo descartaban como un ruido normal, pero el golpeteo se hacía más fuerte, aparecían las fallas de encendido y los foros se llenaban de fotos de motores abiertos, lóbulos planos, rodillos marcados, cojinetes destruidos. Los dueños aprendieron el patrón: gastar miles de dólares en reemplazar taqués y árbol de levas, o arriesgarse hasta que el motor muriera. Algunos desactivaron el MDS con reprogramadores, otros solo rezaban en cada cambio de aceite. La reparación casi nunca era barata, ni mucho menos segura. Lo más doloroso, la camioneta en sí era excelente, cómoda, atractiva, potente. Pero bajo ese rugido elegante se escondía un ritmo costoso de arrepentimiento. Los motores pueden sobrevivir al abuso, pero esta siguiente camioneta demuestra que el acero no perdona la sal. Número 17. Toyota Tacoma. Es el tipo de traición que nadie vio venir, especialmente de una marca que construyó su leyenda con camionetas inquebrantables. A mediados de los 2000, la Tacoma parecía a prueba de balas, simple, capaz y casi inmune a la depreciación, pero bajo esa reputación se ocultaba un enemigo silencioso: el óxido. Los chasis en climas del norte empezaron a pudrirse desde adentro, corroyéndose poco a poco hasta que las inspecciones revelaban agujeros tan grandes que podías meter un desarmador. El mito de la dureza Toyota se estrelló contra la realidad de los inviernos del Medio Oeste, y los dueños pagaron el precio. La respuesta de Toyota fue enorme, pero también dolorosa. No solo fueron llamados a revisión, sino programas completos de reemplazo de chasis, recubrimientos anticorrosivos e incluso recompras cuando el daño superaba los límites permitidos. Los concesionarios se convirtieron en metalúrgicos de medio tiempo, midiendo, golpeando y fotografiando los chasis para enviarlos a la fábrica. En los peores casos, se instalaban chasis nuevos bajo cabinas viejas, un proceso tan invasivo que parecía una cirugía a corazón abierto para el acero. Las camionetas seguían funcionando de maravilla, lo que solo hacía que doliera más. Los dueños amaban los motores y la confiabilidad de sus Tacomas, pero temían la siguiente inspección. Algunos se salvaron por vivir en climas secos, otros vieron cómo sus sueños se deshacían en polvo naranja. Para muchos, la lección fue amarga. Hasta las leyendas se oxidan cuando la naturaleza decide opinar. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito. Así, la próxima vez que una gran oferta oculte un motor pesadilla, podrás verla venir mucho antes de que tu billetera sufra. Número 16. Nissan Frontier. Es ese tipo de falla que se siente personal. Un radiador de $200 que termina destruyendo una transmisión de 4000. A mediados y finales de los 2000, la Frontier llevaba el motor Pi 6 de 4.0 litros de Nissan y la promesa de una resistencia simple y honesta, hasta que los dueños descubrieron algo llamado SMOD, el batido rosa de la muerte, Strawberry Milkshake of Death. Un enfriador interno roto dejaba que el refrigerante se mezclara con el fluido de transmisión, convirtiendo la caja en una malteada rosada del desastre. Cuando los síntomas aparecían, los embragues ya resbalaban y las billeteras ya estaban vacías. Nissan finalmente resolvió demandas, ofreciendo reembolsos limitados y extensión de garantía, pero la prevención se volvió religión entre los dueños. Puentear el enfriador, instalar uno externo y rezar por haberlo hecho a tiempo. Lo trágico es que, fuera de eso, eran camionetas fantásticas, dirección firme, chasis robusto y alma de verdadero caballo de trabajo. Incluso los que esquivaron el SMOD no estaban completamente a salvo. Un silbido agudo en la cadena de distribución anunciaba guías desgastadas, otra reparación costosa esperando su turno. Aún así, los fanáticos se mantuvieron fieles, ajustando, purgando y modificando para mantenerlas vivas. La Frontier no traicionó a sus dueños con malicia, simplemente los convirtió en ingenieros por necesidad. Ahora viene una camioneta que intentó reinventar la fórmula y pagó el precio por ser diferente. Número 15. Honda Ridgeline. Era la pickup para la gente que en el fondo odiaba las pickups. La primera generación de la Ridgeline manejaba como un gran Accord, ofrecía un viaje más suave que sus rivales y traía ideas brillantes, como un baúl dentro de la caja. Pero cuando los dueños se saltaban un pequeño detalle de mantenimiento, esa genialidad se echaba a perder rápido. Olvídate de cambiar el fluido del diferencial trasero BTM4.
y la camioneta empezaba a gemir en las curvas como si estuviera embrujada. La solución era sencilla, un cambio de fluido con el elixir caro de Honda. Simple, pero vital. Ignóralo. Y los embragues internos se desgastaban hasta convertirse en polvo. Luego vino la decepción al remolcar. Honda decía, 2.270 kilogramos. Los compradores escuchaban sin problema. Pero si la cargabas al máximo y subías una montaña, la transmisión contaba otra historia. Era una camioneta brillante para el día a día y las aventuras de fin de semana, no una media tonelada reducida. Llévala más allá de su zona de confort y te lo hará pagar, con calentamiento, desgaste y lecciones costosas. Aún así, la Ridgeline no era un fraude, era una genialidad incomprendida. Trátala como un Civic con caja de carga y durará para siempre. Trátala como una Silverado y te enseñará humildad muy rápido. De la comodidad silenciosa a la vibración brutal, esta siguiente camioneta redefine lo que significa suavidad. Número 14. GMC Canyon. Parecía la camioneta compacta perfecta. Diseño afilado, cabina de lujo y la fuerza justa para remolcar un camper sin beber combustible como un V8. Pero dentro de su transmisión automática de 8 velocidades, vivía un secreto que arruinó viajes por carretera en todas partes. El temido shudder. Al principio se sentía como una leve vibración en carretera, y luego como una sinfonía de bandas sonoras de advertencia cada vez que el convertidor de torque se bloqueaba. Los dueños cambiaban neumáticos, balanceaban cardanes, hasta reemplazaban fluidos, hasta que GM finalmente admitió que el culpable era la transmisión misma. La solución sonaba sencilla, un flush de 20 litros con un fluido especial, Móvil 1 de etiqueta azul. Hecho correctamente, funcionaba. Hecho mal, el temblor volvía rugiendo. Miles aprendieron por las malas que la precisión lo era todo, y también la garantía. Para algunos, la vibración nunca desapareció, ni siquiera después de cambiar el convertidor. Luego vino el drama del diésel. El pequeño Duramax ofrecía un paraíso de torque, hasta que los calentadores y sensores del sistema DEF fallaban en clima frío, dejando las camionetas en modo de emergencia. La Canyon no era débil, solo demasiado ingenierizada en los lugares equivocados. Si la anterior te hizo rechinar los dientes, esta próxima podría literalmente desarmarse de tanto temblar. Número 13. Dodge Dakota. Era el campeón de peso medio que golpeaba por encima de su categoría, hasta que las facturas empezaron a caer como ganchos al mentón. A inicios de los 2000, la Dakota ofrecía actitud de V8 en un cuerpo mediano, pero la luna de miel terminó con golpes y crujidos en la suspensión delantera. Las rótulas, terminales de dirección y bujes se desgastaban tan rápido que Chrysler tuvo que lanzar un llamado a revisión. Los mecánicos bromeaban diciendo que podía saber el kilometraje de una Dakota por cuánto juego tenía el volante. Luego vino el calor. El V8 de 4.7 litros funcionaba fuerte, hasta que dejaba de hacerlo. Un sistema de enfriamiento débil y conductos de aceite propensos a formar lodo convertían los trayectos diarios en una ruleta rusa de sobrecalentamiento. Una vez que estos motores se recalentaban, casi nunca se recuperaban. Las culatas se deformaban, las juntas fallaban y las billeteras lloraban. En los climas del norte, el óxido terminaba lo que el calor había empezado, devorando chasis, travesaños y soportes en silencio. La tragedia de la Dakota no es que fuera mala, es que estuvo a punto de ser genial. Pero el óxido, el desgaste frontal y el sistema de enfriamiento frágil hicieron que ser dueño de una fuera un pasatiempo de tiempo completo. Trátala bien, y es encantadora. Descuidarla, y se desmorona más rápido que una cuchilla quitanieves en marzo. De un chasis golpeado a otro, esta siguiente camioneta lleva su castigo literalmente con fuego. Número 12. Jeep Gladiator. Cuando Jeep finalmente volvió a fabricar una pick-up, los fanáticos hicieron fila como si fuera un feriado nacional. Techo abierto, lista para el camino, pura libertad, hasta que la realidad quemó el sueño. Literalmente. Las primeras Gladiator con transmisión manual enfrentaron riesgo de incendio cuando los embragues se sobrecalentaban y se rompían, lanzando fragmentos calientes dentro del alojamiento del embrague. No era un rumor. La NHTSA confirmó los retiros oficiales. Lo que debía ser un juguete de fin de semana se convirtió en una preocupación con una carta de retiro en el buzón.
Incluso después de las reparaciones, la confianza nunca regresó del todo. Propietarios describieron un embrague impreciso, deslizamientos bajo calor y repuestos que no inspiraban seguridad. Para los fieles del todoterreno, fue una traición. Compras un Jeep para conquistar rocas, no para derretirte sobre ellas. Luego llegaron los modificadores, llantas enormes, engranajes pequeños, castigando las transmisiones, sobrecalentando embragues y confundiendo las automáticas. La camioneta soñada que prometía hacerlo todo, de pronto no podía hacer mucho sin mejoras costosas. Para una marca construida sobre la aventura, los dolores de crecimiento del Gladiator dolieron más que los raspones en la pintura. La siguiente cambió las rocas por los bulevares, y aún así no soportó el calor. Número 11. Hyundai Santa Cruz. Es la pickup para quienes aman los SUV, pero quieren cargar tierra una vez al año. Elegante, rápida y sorprendentemente refinada, la versión turbo del Santa Cruz se siente como un auto deportivo con botas de trabajo, hasta que la transmisión se calienta. Su motor turbo de 2.5 litros viene con una caja de doble embrague húmedo, diseñada para precisión y eficiencia, pero bajo remolque o manejo lento, esa precisión se vuelve frágil. El embrague se desliza, el calor sube, y el tablero lanza el mensaje. Temperatura de transmisión alta. Deténgase con seguridad. Hyundai emitió recalls y actualizaciones de software para enseñar al sistema a protegerse mejor. Funcionó, pero no lo suficiente para quienes lo trataban como una Tacoma. Si te demoras demasiado en una rampa para botes, el Santa Cruz se protege apagando la fuerza. Literalmente, no está roto, solo fuera de su elemento. Usado como crossover, es brillante, silencioso, rápido y eficiente. Pero si lo tratas como camioneta, te recuerda que no lo es. El Santa Cruz no falla, pone límites. Número 10. Subaru Baja. Parecía como si alguien hubiera soldado una caja de carga a un Subaru Outback. Y justamente por eso la gente lo amaba. Pero el encanto del Baja venía con su propia factura de mantenimiento. Su motor boxer de 2.5 litros era famoso por las fugas de junta de culata, que dejaban un olor dulce después de apagar el motor. Ese tipo de pérdida lenta que Subaru intentó disimular con campañas de acondicionador de refrigerante. Ignóralo el tiempo suficiente y terminaría sacando el motor para cambiar todas las juntas. Luego llegó la temida frase de 4 palabras, Torque Bind, el terror de todo dueño de Subaru envejecido. El embrague del sistema de tracción total se quedaba pegado, convirtiendo las maniobras en estacionamientos en una tortura de saltos y tirones. ¿Reparable? Sí. ¿Barato? Jamás. Súmale óxido en el subchasis trasero por las carreteras saladas y tornillos del escape que se disolvían más rápido que una pastilla efervescente, y las rarezas del Baja terminaban pareciendo proyectos de arte por corrosión. Aún así, es difícil no tenerle cariño. El Baja no fingía ser duro, era un excéntrico leal, que solo pedía ofrendas regulares de refrigerante, fluido de transmisión y anticorrosivo. Si pagabas esos tributos a tiempo, esta media camioneta, medio wagon, se convertía en diversión a tiempo completo. Número 9. Mazda B-Series. Parecía una pequeña Mazda resistente, pero debajo del emblema había ADN puro de Ford. La B-Series de finales de los 90 era básicamente una Ranger disfrazada. Mismos motores, mismo chasis y los mismos dolores de cabeza. Los compradores pensaban que estaban obteniendo fiabilidad japonesa. Lo que realmente llevaban era ingeniería de Detroit de los años 90 con una parrilla educada. ¿El resultado? Una camioneta que envejecía como leche en climas fríos y que exprimía monedas en cualquier otro lugar. El V6 Vulcan, de 3 litros, parecía la opción segura, hasta que el sincronizador del árbol de levas empezó a chillar como un canario antes de fallar la presión de aceite. El 4.0 litros era peor. Su cadena de distribución trasera hacía maldecir a los mecánicos, con trabajos de motor fuera y billeteras vacías. Súmale chasis propensos al óxido y soportes de resortes que se convertían en encaje, y de pronto tu camioneta barata necesitaba una bahía de soldadura. Ni la seguridad la salvó. La B-Series quedó atrás frente a sus rivales en protección contra choques, dirección y refinamiento. Los dueños más leales seguían reparándolas por costumbre, pero los más astutos aprendieron la lección. Una Ranger con otro logo no es un milagro japonés.
Es un Ford con garantía más larga y los mismos arrepentimientos. Número 8. Mitsubishi Raider. Se veía audaz, con mandíbula cuadrada y presencia imponente, pero debajo del emblema de Mitsubishi había una Dodge Dakota disfrazada. Creada para llenar un hueco en la línea de modelos, la Raider compartía el chasis, la dirección y la suspensión de su prima americana, y todos sus dolores de cabeza. Las rótulas, terminales de dirección y rodamientos se desgastaban más rápido de lo que se secaba la pintura. Para muchos dueños, la dirección imprecisa y los golpeteos en la parte delantera se convirtieron en el himno oficial de la Raider. El V8 opcional de 4.7 litros traía su propio drama. Si se sobrecalentaba una sola vez, podías perder los asientos de válvulas de las culatas, convirtiendo un mal día en una reconstrucción completa del motor. Los mecánicos conocían la historia de memoria. Manténla fría o escupirá un asiento. Así de frágil era. Pero lo que realmente condenó a la Raider no fue lo mecánico, fue el aislamiento. La red de concesionarios Mitsubishi se reducía cada año, lo que significaba largos viajes para conseguir servicio y repuestos lentos en llegar. Tener una Raider era como una cacería de tesoros, buscando números de pieza de Dodge compatibles y mecánicos comprensivos. La Raider no era una mala camioneta, era una camioneta sin patria, demasiado americana para Japón, demasiado olvidada para Estados Unidos. Si la oscuridad tuviera un logotipo, la siguiente lo llevaría con orgullo. Número 7. Isuzu I-Series. Parpadea y te la perdiste. La Isuzu I-Series era básicamente una Chevrolet Colorado con otro emblema, nacida durante el último suspiro de la marca en Estados Unidos. No era mala, simplemente era invisible. Debajo del capó estaba el mismo chasis GMT 355, los motores en línea Atlas y la caja automática de 4 marchas. Pero para 2008, Isuzu ya había anunciado su retiro del mercado de autos de pasajeros. Tener una era como comprar un boleto para un espectáculo que ya había terminado. Mecánicamente, heredó todos los caprichos de GM. Los motores Atlas de 3.5 y 3.7 litros sufrían problemas en los asientos de válvulas, provocando fallas de encendido y baja compresión, mientras que el 5 cilindros tenía un carácter tan tosco que cada arranque en frío era una apuesta. Para los dueños de Colorado, las soluciones llegaban rápido. Para los de I-Series, era cuestión de convencer a un concesionario Isuzu moribundo de honrar los boletines de GM. Ahí fue donde apareció el arrepentimiento, no bajo el capó, sino en el mostrador de repuestos. Las molduras desaparecieron, los VIN confundían todo, y el valor de reventa colapsó en cuanto Isuzu se retiró. La camioneta podía cumplir con el trabajo sin problema. La marca fue la que no pudo. La I-Series se convirtió en una metáfora rodante de la salida de Isuzu de EE-UU, competente, olvidada y abandonada sin equipo local que la respaldara. Y justo cuando pensabas que el intercambio de insignias no podía ser más extraño, la siguiente desapareció a mitad de producción. Número 6. Suzuki Equator. La Suzuki Equator fue la camioneta correcta, lanzada en el peor momento posible. Construida por Nissan y vendida en concesionario Suzuki, era una Frontier en todo, excepto en el emblema. Y ese emblema terminó siendo el problema. El brazo automotriz de Suzuki en Estados Unidos colapsó apenas 3 años después, dejando a los dueños con una excelente camioneta y una marca que ya no existía. Es el tipo de ironía que no se puede inventar. Mecánicamente, la Equator compartía las fortalezas y cicatrices de la Frontier. El motor V6 de 4.0 litros tiraba con fuerza y remolcaba con confianza, pero los primeros modelos sufrieron el infame fallo del radiador, que mezclaba refrigerante y fluido de transmisión en un batido de fresa mortal. Nissan extendió garantías y llovieron las demandas, pero los dueños de la Equator tuvieron que luchar para ser incluidos. Muchos optaron por bypassear el radiador e instalar enfriadores externos, como una medida de supervivencia. Todo lo demás se sentía puramente Frontier. Chasis firme, dirección precisa y espíritu clásico. El arrepentimiento llegó después, cuando la red de servicio de Suzuki desapareció y hasta las molduras se volvieron piezas extintas. Podías repararla en cualquier taller, pero nunca con facilidad. La Equator demostró que puedes construir una gran camioneta, pero si la empresa detrás desaparece, terminas conduciendo una huérfana con enganche de remolque. Ahora dejamos atrás a las huérfanas y entramos al mundo del lujo.
donde el dinero no compra mantenimiento. Número 5. Cadillac Escalade EXT. Parecía el jefe de toda obra, pero en secreto odiaba el trabajo duro. La Cadillac Escalade EXT era mitad camioneta, mitad suite de lujo, una Avalanche con smoking. Tenía cromo por todas partes, un portón trasero que se plegaba como por arte de magia y un interior que olía a dinero. Pero cuando se desvaneció la novedad, los dueños aprendieron una dura verdad. El lujo y la longevidad rara vez comparten garaje. Debajo de su elegancia, la EXT escondía su maldición, la complejidad. Las suspensiones neumáticas silbaban, los compresores fallaban, y las facturas de $1,500 por amortiguadores llegaban puntualmente. El poderoso motor V8 de 6.2 litros ofrecía potencia y presencia, pero también problemas de transmisión por placas fracturadas y levas colapsadas del sistema AFM, que convertían el suave rugido del V8 en una maraca metálica. Cada reparación era una lección de humildad y costaba $2,000 aprenderla. Hasta el ingenioso portón Midgate terminó traicionando a los dueños con sellos que goteaban, paneles que vibraban y una caja demasiado corta para trabajos reales. Su capacidad de carga apenas superaba las 1,200 libras, así que podías mover muebles o tierra, pero no ambas cosas. La XT sigue siendo una contradicción hermosa, una camioneta hecha para la fila del ballet, no para la línea de trabajo. Prometía fuerza silenciosa y entregó silencio, pero caro. Ya vimos el lujo frágil, ahora conoceremos la fuerza bruta que se destruyó a sí misma. Número 4. Homer H2SUT. El Homer 2SUT parecía imparable hasta que intentabas detenerlo. Con más de 3 toneladas de peso, era un monumento al exceso de los años 2000. Actitud militar, brillo suburbano y una caja tan pequeña que apenas cabía una podadora. No cargaba cosas. Hacía una declaración. 12 millas por galón en un buen día y un radio de giro como el de un ferry. Llenar el tanque no era una tarea, era un estilo de vida. Debajo de su armadura, escondía un esqueleto GM de 3/4 de tonelada, con un motor V8 Vortec de 6.0 litros, un tren motriz heredado de camiones pesados, y facturas de reparación a la altura. Los cubos frontales, los rotores de freno y las piezas de dirección luchaban contra la gravedad en cada kilómetro, desgastándose más rápido de lo que cualquier dueño esperaba de un vehículo de lujo. Las piezas eran fáciles de conseguir, pero las necesitarías con demasiada frecuencia. Y luego llegó la ironía. Una camioneta capaz de conquistar Moab, pero incapaz de cargar una simple hoja de AAA. El portón trasero se plegaba, sí, pero la caja apenas superaba el metro antes de chocar con la cabina. Por todo su talento todoterreno, el SUT vivió y murió en las entradas de las casas, símbolo del apetito americano por el demasiado. Prometió fuerza, entregó espectáculo y nos enseñó que el exceso también es una forma de peso. Pasamos del gigante devorador de gasolina al riesgo eléctrico del mañana, porque incluso el futuro tiene sus propias fallas. Número 3. Rivian R1T. No solo reinventó la camioneta, reconectó la idea misma de lo que una camioneta puede ser. La Rivian R1T llegó como ciencia ficción sobre 4 ruedas. 4 motores con 835 caballos de fuerza, suspensión neumática que se agachaba o trepaba a voluntad, y un silencio tan profundo que hacía sonar a los V8 como fósiles vivientes. Podía vencer autos deportivos en una arrancada, escalar rocas, y aún así deslizarse por la ciudad como un susurro. En el papel, perfección. En la realidad, esa perfección necesitaba piezas. Los primeros dueños se convirtieron en pioneros con boletos de servicio. Algunos paneles no alineaban, los sistemas de 12 voltios hacían berrinches, y pequeños errores de sensores enviaban las camionetas a modo de protección. La ingeniería era brillante, pero la logística apenas aprendía a caminar. Si tenías un centro Rivian cerca, la vida era buena. Si no, el servicio móvil significaba paciencia y un auto rentado. Hasta el remolque reveló su letra pequeña.
Tirar una carga podía reducir su autonomía de 300 millas a 150 o menos. Cargar con un remolque implicaba desacoplarlo y planear viajes como misiones tácticas. Aún así, las actualizaciones inalámbricas mantenían el camión evolucionando cada semana, corrigiendo, afinando, aprendiendo nuevos trucos. La R1T demostró algo más grande que ella misma. Las camionetas eléctricas funcionan, pero ser el primero siempre significa pagar la matrícula, en tiempo, no solo en dinero. Ahora llega la camioneta que no solo entró en la conversación, sino que se convirtió en el argumento. Número 2. Tesla Cybertruck. No salió de la línea de producción, aterrizó de emergencia en la cultura. La Tesla Cybertruck no era un vehículo, era un desafío. Carrocería de acero inoxidable, líneas planas, cristales blindados y un ego visible desde la órbita. Prometía una durabilidad digna del apocalipsis y una aceleración de 0 a 100 en un parpadeo. Pero las primeras entregas demostraron que ni el acero puede desviar los dolores de crecimiento. Los dueños encontraron brillantez envuelta en una fase de prueba. Sí, es absurdamente rápida. La dirección se siente de ciencia ficción, el chasis se desliza en silencio y el par motor llega como un relámpago desde un cielo despejado. Pero vivir con una significa aceptar los caprichos que el folleto jamás mencionó. Silbidos del viento por ese único limpiaparabrisas, desgaste prematuro de llantas, problemas de alineación y paneles de acero que convierten una simple reparación de abolladuras en arte moderno. Los ajustadores de seguros aprendieron rápido. Arreglar un triángulo no es barato. Luego llegaron los retiros. Cubiertas del acelerador pegajosas, fallos del motor del limpiaparabrisas, ajustes de molduras. Todo atendido rápido, pero con mucho ruido. Al remolcar, la física no perdonó el marketing. Engancha 3.000 kilos y la autonomía se reduce a la mitad. Aún así, pocos camiones atraen tantas miradas como esta nave de acero inoxidable. La Cybertruck es profecía y prototipo a la vez. Prueba de que el futuro puede llegar antes, pero nunca sin esfuerzo. Número 1. Lincoln Blackwood. Imagina una camioneta tan lujosa que traía alfombra en la caja. Así era la Lincoln Blackwood, un vehículo que confundió el lujo con la utilidad y pagó el precio en solo un año de producción. Llevaba cromo, cuero y actitud, pero olvidó lo que realmente debe hacer una pickup. Tracción trasera, un solo color, un solo acabado para la caja, negro, brillante y tan inútil que apenas servía para cargar palos de golf. Abre esa tapa eléctrica y encontrarás una bóveda forrada de terciopelo fingiendo ser una caja de carga, molduras de acero, luces integradas, incluso un piso con vetas falsas de madera, perfecto para cajas de vino, terrible para sacos de tierra. Los dueños pronto entendieron que no se podía trabajar con ella sin romper el encanto, y cualquier tarea real arruinaba el decorado. No era una camioneta. Era una pieza de conversación que terminó en silencio. Luego llegaron los dolores de cabeza con la suspensión neumática, compresores jadeando, sensores fallando y la altura del vehículo atascada a medio camino. Las reparaciones eran costosas, la paciencia corta y el valor de reventa cayó al suelo. La Blackwood no era tanto poco confiable como totalmente impráctica. Un malentendido de $52,000 entre marca y comprador le enseñó a Detroit una lección dolorosa. El lujo vende, pero las cajas alfombradas no. Ahora que sabes qué camionetas evitar, no te pierdas nuestro próximo video. Las 15 marcas de autos que se están desmoronando. Míralo antes de tu próxima compra.